Hola, ¿qué tal? Yo soy Néstor, el loquendero lector, sean bienvenidos a Mala Letra. En esta ocasión, para abrir con el canal, les traigo la crítica de un libro que, a mi parecer, ha pasado muy desapercibido principalmente por el tema que trata, siendo que otros libros de la misma temática tienen una mayor fama principalmente por tratarse de autores de mayor renombre. Estoy hablando del libro, Huesos de lagartija, del autor Federico Navarrete. Este es un libro que a uno no le pasaría leer en una primera instancia, uno se va por lo más popular dejando de lado libros que a pesar de no ser famosos tienen un contenido exquisito, y aún así, quedan ocultos por su poca audiencia a la que llegan. Es el caso de Huesos de lagartija, libro que hubiera pasado por alto, de no ser porque era la segunda vez en 2 meses que lo veía en el mostrador del bazar de libros que frecuento, razón por la que decidí darle una oportunidad para leerlo, y créanme que fue una de las mejores decisiones que he tomado al leer. El libro es en verdad muy bueno, en primera por su calidad narrativa, y en segunda por su contenido histórico que nos brinda. Espero que con esta reseña puedan darle una oportunidad a este gran libro. Datos del libro. Título: Huesos de lagartija. Título original: Huesos de lagartija. Autor: Federico Navarrete. Número de páginas: 191. Editorial: SMD Ediciones. Precio: usado 15 pesos, nuevo 125 pesos en Gandhi. Sinopsis del libro. Esta historia cuenta las aventuras de Quetzalcóatl, un joven mexica que vivió la conquista de México por los españoles. Por sus palabras conocemos la caída de Tenochtitlán entre 1519 y 1521. Por sus ojos imaginamos la antigua ciudad y la vida antes de la conquista. Por sus oídos escuchamos lo que su pueblo pensó de esos hombres desconocidos. Es un relato ágil y dramático. Quetzalcóatl narra cómo sobrevivió a la guerra, el hambre y las enfermedades para permanecer en su ciudad, con sus seres queridos y conociendo lo nuevo que trajeron los españoles. Lo recomiendo completamente. Siendo sincero, no esperaba mucho de este título, pero me ha dejado más que satisfecho con su lectura. Estamos ante una novela histórica sobre la conquista de México. Sin embargo, aunque algunos de sus personajes son ficticios, su historia es la del pueblo mexica, brindándonos así su perspectiva de lo sucedido. Su narrativa es muy fluida y envolvente, haciendo la lectura bastante entretenida y amena. Si bien todos sabemos cómo terminó este evento, la narración es tan buena que nos hace sentir esa esperanza de que el pueblo mexica gane la guerra. Nos invade con el sentimiento de impotencia de nuestro protagonista al ver cómo sus templos caen a manos de los recién llegados, de cómo sus amigos mueren a traición por las armas de los forasteros, y de cómo sus dioses se olvidan de ellos. El libro no se mete en problemas contando fechas y hechos exactos, por lo cual si conoces la historia de México, notarás que se respetan completamente los sucesos. Si buscas una novela histórica, este libro es una muy buena opción. Si no buscas algo en específico, dale la oportunidad a este título, pues te aseguro que no te defraudará. Mi reseña del libro. Todos conocemos el choque cultural que existió durante la conquista de México, pero, ¿cómo fue que ocurrió la conquista de México desde la perspectiva mexica? Este libro se enfoca en narrar cómo fue que la población mexica vivió aquella época vista desde los ojos de Quetzalcóatl, un niño mexica proveniente de una familia noble, contándonos así una historia más amplia en cuanto a sus aprendizajes sobre sus dioses y tradiciones, su recorrido para convertirse en un guerrero, la guerra librada contra los extraños invasores, y su adaptación al nuevo estilo de vida impuesto por los españoles. Todo esto a través de múltiples sentimientos ocasionados con cada acto que trae consigo el curso de la historia. Lo bueno. La narrativa es muy fluida e interesante, sin caer en ningún momento en lo aburrido.
Sus personajes están muy bien desarrollados, encontrando un avance significativo en nuestro protagonista. Se respeta la cultura mexica, además de que la hace muy interesante. Hay un uso reservado de palabras en náhuatl, para que no se dificulte la lectura, además de que se cuenta con un glosario de las mismas. La vibra del ambiente es muy envolvente, haciéndonos sentir un montón de emociones durante la historia. Lo malo. En un principio hay un pequeño enredo en los tiempos, debido al estilo de la narración, pero se resuelve a mitad del primer capítulo. Quizás resulten un poquito complicadas ciertas palabras que se han dejado en náhuatl, pero con el avance del libro te acostumbras a ellas. Un punto que quizás no guste a algunos, es la poca descripción que se hace de los lugares como los barrios, las casas, los templos, cosa que de no tener conocimientos previos del tema, te dejará un poco confuso de cómo son estos sitios. Crítica. Viniendo de leer un libro verdaderamente pésimo, mis expectativas con lo siguiente que leyera iban a ser muy altas. Mis opciones eran leer a Stephen King, pero no tenía mucho tiempo que acababa de leer La llegada de los tres. La otra opción era leer una novela negra, pero después del muy mal sabor que me dejó el psicoanalista dentro del género, decidí que tenía que leer algo distinto a lo habitual. Fue así como buscando entre mis libros, encontré este título que había comprado tiempo atrás, pero que no había tenido la oportunidad de leer. La sinopsis pintaba bien, así que dije, ¿por qué no? Al final si no me gustaba lo haría notar completamente en una reseña, pero eso no ocurrió. Desde el inicio el libro te atrapa con su narrativa, dando la sensación de que la historia te está siendo contada por un abuelo, sus vivencias de la niñez de tu abuelo, con lo cual la atención que le prestas a la historia no se pierde en ningún momento. Sin duda este libro me ayuda a ver que muchos libros se sobrevaloran demasiado aunque su contenido sea malo, y otros simplemente permanecen ocultos a pesar de su buena calidad literaria. Sin más enredos, comencemos con la crítica. En un principio, por el título, podríamos pensar que el libro trataría sobre la caza de lagartijas, la vida de las lagartijas, o algo por el estilo, pero por ahí va la cosa. El título hace referencia al nombre de nuestro protagonista Quetzalcóatl, que en náhuatl según se nos explica, significa huesos de lagartija, y durante el desarrollo veremos el porqué de este nombre y cómo le hace honor al mismo. La portada no es exactamente muy llamativa que digamos. En la parte superior podemos ver el nombre de la colección del libro, abajo de esta encontramos en letras un tanto pequeñas el nombre del autor, y debajo el título del libro en un estilo de letra no muy llamativo, ni demasiado grande para atraer la atención de los lectores. En la segunda mitad de la portada encontramos el dibujo de una lagartija con un estilo de pictograma azteca, con lo cual a algunos pudiese parecer un dibujo un tanto abstracto por sus colores y forma. Todo esto descansa sobre un fondo café, que de haberle dado unos retoques un tanto más artísticos para hacer la portada más llamativa hubieran funcionado perfectamente. La portada no es mala, pero pudo ser mejor. La estructura del libro en general es buena, se divide en 14 capítulos con duración de 10 a 15 páginas aproximadamente. El centrado del texto y el tamaño de fuente es correcto aunque el interlineado se siente un poco estrecho, y el estilo de letra es un poco más alta que ancha, cosa que no afecta en la lectura, pero que no es común encontrar en muchos libros. En las últimas 3 páginas del libro se nos añade un glosario de aquellas palabras que fueron dejadas en náhuatl. El objetivo de la trama es narrar cómo afectó la conquista española a los pueblos de México, todo narrado desde la perspectiva de un niño que va aprendiendo todo sobre sus tradiciones y costumbres así como las de estos extraños invasores. Esto es algo que no se enseña en la escuela, con lo cual no sentirás esa sensación de estar leyendo un libro de historia. En lo que respecta a los personajes, solo podemos hablar en específico de 2 de ellos, nuestro protagonista Quetzalcóatl, y su hermano Cuauhtémoc, ya que son ellos quienes más se desarrollan en toda la historia. Por un lado Quetzalcóatl nos narra ese amor por sus tradiciones, por sus dioses y por su tierra, y notamos ese avance al irse convirtiendo poco a poco en un joven guerrero al querer ser como su hermano, pero también comienza a entrar en un dilema al ver que sus dioses los abandonan y los dejan morir a manos de los invasores, preguntándose si el camino por el que van es el correcto, si conviene más luchar por su orgullo y sus dioses, o dejarse pisar por los españoles y alabar a un nuevo dios.
Es en Cuetzpalomitl en quien encontramos una mayor madurez al ir avanzando el libro. Por otro lado, Cuauhtémoc es un gran guerrero del cual todo el pueblo se siente orgulloso, y al igual que su hermano pequeño, siente amor por su tierra y por sus dioses, aunque para él la mejor solución en la mayoría de las ocasiones sea la violencia, pues al dejarse llevar no razona mucho las consecuencias de las cosas, y lo veremos al avance del libro. Entre otros personajes encontramos al padre de los hermanos, el cual al igual que la mayoría de los ancianos del pueblo, representarán la sabiduría y la cordura. Otros son los sacerdotes de los templos, los cuales serán los encargados de transmitir todos sus conocimientos sobre sus dioses. El conjunto de personajes que más llegan a transmitir sentimientos principalmente de impotencia y tristeza será el pueblo de Tenochtitlán, pues vivirán derrotas, humillaciones, destierro, enfermedades, rechazo y odio por parte de sus vecinos. Otros personajes aparecen fugazmente o simplemente sabemos muy poco de ellos, ejemplo de esto es el emperador Moctezuma o Hernán Cortés. El precio del libro varía un poco de librería en librería, pues en Porrúa se puede llegar a encontrar por 130 pesos, en Gandhi por 125 pesos, o en librerías y puestos pequeños lo he llegado a ver entre 65 y 100 pesos nuevo. Es un precio que vale la pena pero que sin duda es mejor buscar el más barato, en mi caso yo lo he conseguido de segunda mano por 15 pesotes, algo que sin duda ha valido bastante la pena tomando en cuenta el cuidado que tenía y la gran calidad de historia que se nos narra. ¿Vale la pena gastar en este libro? Claro que sí, a pesar de ser un libro de ser muy poco conocido, es bastante bueno tanto en su temática histórica así como en su narrativa, haciendo de la lectura algo que se disfruta mucho. Como he comentado arriba, es fácil encontrarlo en distintos puestos ambulantes de libros, por lo menos en México XD o en bazares por un precio muy accesible con el cual es más viable su compra, y que se ve recompensada con su contenido que de alguna manera me ha hecho identificarme más con mis raíces. En fin, esta es mi reseña y espero que te haya gustado. Si ya has leído el libro platícame en los comentarios qué te ha parecido, o si has leído algún libro con la misma temática, que hay bastantes, igual coméntamelo y dime si me lo recomiendas. Y bueno, así termina nuestro primer episodio en el canal, espero que haya sido de su agrado. Si es así deja tu like y suscríbete al canal, deja un comentario sobre qué te ha parecido, o si quieres que reseñe algún título en específico. Yo soy Néstor, y esto fue Mala Letra. Nos leeremos en otra ocasión. Chao.